Señor no lo puede engañar. Él nos conoce y en el momento de morir sabe el Señor los que son suyos, dice el apóstol Pablo. Y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. De esta oportunidad lo tenemos, honrando al Padre, al Hijo, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Una vez más, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Puede tomar su asiento en esta hora. El tema, hermanos, para un obstáculo para el obrar de Dios. Incredulidad, un obstáculo para el obrar de Dios. Hermanos, la palabra del Señor es clara en el sentido que el poder de Dios no conoce límites. ¿Cuántos lo creen así? El poder de Dios no tiene límites. Él creó el universo con su palabra, dice la Biblia. Abrió el mar para que el pueblo. El poder de Dios en el Antiguo Testamento derribó muros. Hermanos, hizo prodigios maravillosos. Con pocos utensilios derrotó el Señor ejércitos numerosos. En el Nuevo Testamento el poder de Dios no tuvo límites, sanando enfermos, resucitando muertos y dando, hermanos, victoria y fortaleza a la iglesia. El Señor es grande en su poder. Es, hermanos, tan profundo, medido por una mente tan finita como la nuestra. Ahora, el poder de Dios, hermanos, opera bajo una palabra importante en la vida del ser humano, que es la fe. La fe hace que el Señor pueda obrar, que el Señor pueda manifestar su poder. No hay manera, no hay forma en la que el ser humano pueda de alguna manera limitar o encerrar el poder de Dios, como lo vamos a ver esta mañana, puesto que Dios es soberano y Él obra como Él quiere y cuando Él quiere, a la manera que Él quiere. Que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestra vida personal. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de incredulidad, pensamos que ese es un mal que está en los amigos. Porque por naturaleza, a lo que nosotros le llamamos, hermanos, incrédulos, es una de las palabras como la palabra del Señor le llama, sobre todo porque no han venido al conocimiento de creer en Jesús. Paradójico. Amigos, que porque todavía no les ha resplandecido la luz de la verdad, no ha sido alumbrado con el conocimiento de Dios, no han podido entonces tampoco llegar a ese reconocer, hermanos, en su vida de la obra de Dios. Sino lo paradójico es que tenemos creyentes, que la palabra creyente lo que significa es aquel que cree. Amén. Creyentes, entre comillas, incrédulos. Amén. O sea, como que eso no calza, ¿verdad? Es como que yo diga que hay un ladrón honrado. ¿Puede haber un ladrón honrado? No, ¿verdad? Ladrón. Y como ladrón no es honrado. Un poquito feo el ejemplo, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Un cristiano, un creyente, una persona que dice creer, pero incrédulo. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, le dicen, mire, ese problema que tiene su familiar, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su padre, su madre, Dios puede hacer algo por él. Y dicen,
no creo, la situación está difícil, está complicado. Yo no creo que haya forma en la que se pueda hacer algo por esta situación. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, sino, hermano, de nosotros los que decimos profesar y creer en el Señor. Es más, yo pongo un ejemplo en cuanto a esto siempre con aquellas situaciones cuando viene alguien que no le veo talle. Ya se nos olvidó cómo venimos nosotros. Y que la Biblia dice, hermanos, Dios para avergonzar a los sabios. Y esta obra no puede ser operada por el hombre, sino por el gran poder de Dios que cambia, que transforma, que regenera. Con la falta de confianza en lo que Dios ha dicho o en lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Y para ambas cosas necesitamos fe. Para creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ya vamos a pasar por ahí. Pero no se trata de ver, sino que yo leo en la Biblia, como aquel famoso corito, ¿verdad? Cuando habla de las promesas del Señor, dice, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. ¿Cuántos creen que lo que la Biblia dice es verdad, hermano? Son palabras ciertas. Si la Biblia dice que Jesús tiene poder para sanar, yo creo que Él sana. Si la Biblia le dijo, son mentiras, el papel aguanta lo que le ponen y eso carece muchas veces de razonamiento lógico. Una burra hablando, dijo el maestro, eso es ilógico. Un hombre tragado por un pez, eso es imposible, dijo él. Y comenzó a decir, la ciencia tiene esto y esto y esto y estos argumentos, estas teorías que niegan que un hombre pueda ser tragado por un pez sin que le pase nada. Y había enseñados en la escuela dominical, de ahí la importancia de la escuela dominical, hermanos. Usted no está en lo cierto, está equivocado. Porque yo creo, le digo, que Jonás sí fue tragado por un pez y luego vomitado en la ribera de Nínive para que predicara. Y el maestro le dijo, no, le dijo, eso lo dice la Biblia. Tú eres un niño, estás equivocado. Es imposible científicamente. Y le dijo al niño, yo estoy 100% seguro que así es, le dijo. Pero ¿cómo es posible esto? Le dijo el maestro. Yo no sé, le dijo el niño, pero yo lo creo. Y cuando yo llegue al cielo, le digo, yo le voy a preguntar a Jonás cómo fue, porque yo sé que me lo voy a encontrar en el cielo. Y el maestro, tratando de burlarse de él, y le dijo, pero ¿qué tal Jonás está en el infierno? Le dijo, pues allá se lo va a encontrar usted le pregunta, le dijo. Y mayores en mayores cosas. Así que la iglesia del Señor tiene todavía la promesa. Ahora, ¿lo cree usted, hermano? ¿Me escuchó? Y aún. Amén. Yo he conocido gente que dice, si Dios hace un milagro en mi vida, yo prometo creer en Él, servirle toda mi vida. Y Jesús hizo el milagro. Y cuando reciben el milagro, se olvidaron del Señor. ¿Qué significa? Que ni aún viendo el milagro creyeron ni mostraron agradecimiento para con la obra que Jesús hizo. Hermanos, esto de la vieron como en la última plaga, de lejos por las casas de ellos, mientras en todas las casas de los egipcios había velación esa noche. Vieron cómo el corazón de un hombre endurecido como el faraón fue, hermano, constreñido a Israel. El pueblo vio
cómo con solo tocar, hermano, dándoles en medio de la penumbra del desierto, hermano, estaban viendo el favor de Dios, estaban viendo la obra de Dios, vieron el poder de Dios mismo descendiendo al monte Sinaí. Y dice la Biblia que ni aún el monte era capaz de soportar la gloria de Dios que ahí descendió. El monte temblaba, el monte humeaba, el monte se sacudía. Uno de los salmistas, hablando de esto, dice: que tuviste, oh mar, que huiste, tú, Jordán, que te volviste atrás a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, se sacuden los montes, se sacude la naturaleza, porque el Dios al que servimos es poderoso. ¿Cuántos lo bendicen en esta mañana? Es poderoso. Ahora, vieron todos estos favores de Dios, y ahora toca poner en práctica lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos... Es bonito verlo para otro, pero cuesta vivirlo. ¿Sí o no? Cuesta ponerlo por obra, cuesta aferrarse a la promesa de Dios. Y el pueblo de Israel se le olvidó. Y ahora llega el momento cuando Moisés dice: vamos a nombrar 2 espías. Amén. Que vayan a conocer la tierra, que vayan a reconocer la tierra, que vayan y busquen la forma. Mire cómo son las cosas. Lo que buscaba Dios a través de esto era motivar al pueblo, que el pueblo supiera que lo que Él les había prometido no era mentira, era cierto. Amén. Él les había prometido una tierra de abundancia, y estos hombres iban allá. Grande, nos van a comer como quien se come un pedazo de semita, como a pan, dijeron ellos. Amén. Nos van a devorar. Están viendo el gran ejército que hay ahí. Hay 2 hombres que ellos los que están viendo es el fruto. Y le dice Josué: mira qué hermoso ese fruto, esas uvas, qué grandes, le dice. Mira, como el Señor lo dijo, aquí fluye leche y miel. Esta es tierra buena, esta es tierra de abundancia. El Señor no se equivocó en la promesa que hizo. Tomemos, dijo Josué y Caleb, un racimo de uva y llevémoslo al pueblo, para que el pueblo se dé cuenta que el Dios que nos ha prometido bendición es un Dios fiel, es un Dios grande, es un Dios que no miente. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Hermanos, no hemos creído en un Dios mentiroso. No hemos creído en un Dios, hermanos, que trabaja con falacias, que trabaja con engaños, que trabaja con falsa publicidad. No, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios que tenemos es un Dios que sabe guardar su palabra, que sabe guardar sus promesas, que sabe guardar su testimonio. Dice el libro de Apocalipsis: justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos. ¿Cuántos lo adoran? Así que estos 2 hombres positivamente traen un racimo entre 2. Entre 2. Aleluya. Y los otros 10 allá vienen quejándose. Somos tan, hermanos, perdónenme la palabra, o mejor no me la perdone, ¿verdad? Porque somos tan arruinados que a la mínima prueba dice uno: mejor estaba en el mundo yo, dice. De gusto es servir al Señor. No, eso no es nuevo. Así fueron estos hombres. Estaban diciendo: organicemos, pongamos jefe, regresámonos para Egipto. Mire qué mentalidad. Ya habían sido liberados, ya habían sido sacados de Egipto, pero querían otra vez regresar, porque hasta en eso se fijaron. Amén. Hasta en eso se fijaron. Dios no los mandó a ver gigantes. Dios los mandó a reconocer la tierra bendecida que Él había jurado a Abraham, que Él había jurado a Isaac, que Él había jurado a Jacob. La bendición que Dios había prometido a José, y que José murió creyéndola tanto que al momento de morir le dijo a su familia: Jehová los va a visitar, Jehová los va a sacar de esta tierra, y cuando el Señor los saque, los visite, por favor no se olviden de mis huesos, les
dijo José, saquen mis huesos, llévenlos conmigo, porque yo sé que la promesa que Dios ha dado es promesa de bendición. Es una tierra abundante, es una tierra donde fluye leche y miel y donde no habrá escasez. Pero la incredulidad es contagiosa. Acérquese a un incrédulo rapidito, hermano. Eso es peor que el COVID-19. Se pasa lueguito, hermano. Usted quiere ser una persona de fe, como lo vamos a ver más adelante, acérquese a alguien de fe. ¿Quiere ser un incrédulo? Acérquese a un incrédulo. Y le dije, y tristemente este pasaje nos enseña que los incrédulos siempre son más. De 12, 10 son incrédulos. Y cuando regresan, los 10 comenzaron a hablar. Amén. Pero usted ve el pasaje, los primeros en hablar fue Josué y Caleb. Y ellos dijeron, es cierto lo que Jehová nos prometió, es cierto, es verdad. La tierra es buena, la tierra es fructífera. Es un asunto de abundancia lo que hay ahí. Hablar de leche y miel no es que literalmente habían ríos de leche, no, sino que está hablando de una tierra donde el ganado podía ser pastoreado muy fácilmente y que debido a eso el pueblo tendría abundancia de ganado. Y cuando la Biblia habla de miel, se excelencia en Israel, usan endulzantes, así como nosotros, derivados de la caña de azúcar, sino que ellos usan un endulzante propiamente, hermano, fructífero en su tierra, que es la semilla de dátil. De hecho, usted quiere conocer la planta de dátil. Aquí atrás del templo hay 2 plantas, las que están camino a los baños. Son plantas de dátiles. Esa planta se da solamente en Israel. Y yo no pierdo la fe algún día de comerme un dátil de esos. Ojalá. Porque lleva muchos años para que pueda dar fruto el dátil. Esa es la tierra de dátil. Entonces, había muchas palmeras de dátiles. Y debido a eso, Dios dijo que era una tierra donde había miel. Una tierra donde había abundancia. Hermanos, a diferencia de la amargura del territorio egipcio donde habían vivido, territorio desértico, ahora Dios lo lleva a un encinar maravilloso, donde hay abundancia de palmera, donde hay, hermano, tierra fértil, donde los campos son verdes, donde las ovejas, el ganado puede ser pastoreado con toda facilidad. Y aquellos hombres comienzan a describir y dicen, es tierra buena, es tierra fructífera, es tierra donde hay abundancia. Pero el pueblo se les quedaba viendo, porque ya los otros estaban murmurando. Y les dije, no, oigan. Y les dice Josué y Caleb, y miren, aquí está este racimo, véanlo. Y la gente, pero ¿y cómo vamos a hacer para ganar esa tierra? Y ahí entraron los 10. Gloria al Señor. Y oigan las palabras de ellos. Lo que dice Josué y Caleb, dijeron ellos, es cierto, la tierra es buena. O sea, no podían negar el hecho de que la promesa de Dios era cierta. ¿Me está escuchando? No lo pudieron negar. Pero le dice, es cierto, es tierra buena, pero la tierra está habitada. Y los que habitan ahí no son enanitos. No es Blancanieves y los 7 enanitos que viven ahí. Son gigantes. Amén. Los hijos de Aná son gigantes grandes. Tienen 6 dedos, un dedo más que nosotros. Y con una mano nos pueden hacer añicos, nos pueden destruir. Y el pueblo comenzó a gritar. Y el pueblo comenzó a lamentarse y a rebelarse contra Moisés. Y le dijeron, Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿Se fijó usted? El pueblo de Israel, un pueblo tan incrédulo, no querían nada de pruebas. No querían nada de dificultad. Y eso de que Dios los llevó por el camino mejor. Dice la Biblia que no los quiso llevar en medio de los pueblos enemigos, porque si los lleva ahí, entonces se desmayan, hermano. Se mueran ahí en medio de la batalla. Dios los llevó por el camino más tranquilo, por el mejor camino, en medio del desierto, pero con sombra del cielo, hermano. No trabajaban y todos los días tenían comida. Qué vida esa, ¿verdad? Querían carne, les mandaba carne el Señor. Y hasta por las orejas, hermanos, por las narices.
dice la Biblia, le salía carne. Porque Dios quería llevarlos en grande bendición, en una dieta balanceada con el maná, hermano. Era un alimento que los sustentaba, pero que los mantenía ahí estables para que pudiesen caminar, porque iban en una jornada difícil. Hasta en eso Dios había pensado. Crecía el pie, pues crecía el zapato también, hermano. Crecía la sandalia, crecía el cuerpo, el vestuario también crecía. No se preocupaban por nada. Querían agua fresca. Del agua de la roca hacía fluir agua el Señor. Pero ahora se rebelan, dejan de creer en la promesa de Dios. Dios nunca dijo que tendrían que pelear. Dios dijo que Él les iba a entregar la tierra. Pero dijeron ellos: vámonos, regresémonos. No, Jehová ha fallado, Jehová se ha equivocado, el Señor ha mentido. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado igual? Amén. Y con un corazón incrédulo ante el mínimo retraso de Dios. Quiero recordarle que Dios no opera al tiempo de nosotros. Porque a veces nosotros queremos que Dios opere ya de esta manera y a la manera que yo quiero. Y si Dios no hace lo que yo digo, hay gente que está pensando en ir a los brujos, hermano. Aleluya. Porque Dios no operó en el momento. Porque Dios no hizo las cosas en el momento que Él esperaba, ni de la manera como esperaba. Entonces dice la gente: Dios me falló, entonces agarro para allá. No, que el Señor reprenda al diablo. Nuestra fe debe estar cimentada en Cristo Jesús. Y aunque Él tardare, yo voy a esperar en su promesa. Porque el Dios en el que hemos creído es Dios fiel, es Dios santo, es Dios perfecto. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Así que esperen en la promesa, o los mato, les dijo el Señor. Ese día Dios decidió que el camino que les iba a llevar días, ahora les llevaría años. ¿Me escuchó? Se muera todo este atajo de incrédulos, entonces van a entrar a mi reposo. Y los únicos que entran son estos dos muchachos, dijo el Señor, Josué y Caleb. ¿Sabía usted que ni Moisés entró? Amén. Ni Moisés entró por la incredulidad también. Sí, el pueblo fue tan obstinado que en algún momento hizo caer en provocación a Moisés y también cayó en incredulidad. Y Dios le dijo: toca esta peña con tu vara. Y Moisés, enojado, la garroteó 2 veces. Por cuanto no obraste, le dice el Señor, en obediencia para santificar mi nombre en medio de la congregación, entonces tú tampoco entras, muchacho. Oiga, hermano, solo Josué y Caleb. Y mencionábamos a Caleb en uno de los días de la enseñanza de células, y decíamos que Caleb llegó a viejo con espíritu de joven. Amén. Llegó a anciano, 80 años. No importa, démenla a mí. Vamos a hacer desmonte con un par de muchachos que me den, que hagamos desmonte. Pero yo, con la fuerza del Señor, voy a tomar esa montaña. Dame ese monte, dice Caleb, y con mi fuerza la voy a tomar. A veces hay ancianos con más fuerzas que los jóvenes, hermano. Más positivos que los jóvenes. Que el Señor nos ayude. Esta generación murió sin alcanzar la promesa, sin alcanzar lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque decidieron no creer a lo que Dios había hablado. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, cerquita. Uno de los 12 discípulos, don Tomás. Amén. Tomás. Jesús dijo: del mismo modo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en una cruz y morirá. Y del mismo modo como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero el tercer día resucitará. Y les dijo a los discípulos: cuando yo muera, por favor, se me van todos para Galilea, allá nos vemos, allá les aparezco. Amén. Y todos se van. Pero ese día, por la mañana,
el Señor se le presentó ese tercer día a algunas mujeres. Amén. Por allá Pedro también fue avisado de lo que había sucedido. Pero es hasta esa noche, la noche de ese domingo, de ese primer día de la semana, cuando los discípulos están reunidos en el lugar que Jesús había dicho. Amén. Que el Señor se aparece en medio y le dice: paz a vosotros. Y en ese momento sopló sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero de los 12, ya uno de ellos se había suicidado. Amén. Y había otro que no estaba, Tomás el incrédulo. Dijo él: no, eso de resucitar, el Señor hablaba bien bonito, veíamos cómo sanaba enfermos, veíamos cómo resucitó muertos, sí, pero eso de que él resucita, yo como que no lo creo, fíjate usted. ¿Ya ha conocido gente así? Que no, yo he visto en la Biblia, he leído en la Biblia de que Jesús hizo milagros, pero eso era antes. Digo, yo no creo que Jesús lo haga. A ese o a esa hay que cambiarle el nombre. Hay que ponerle Tomás o Tomasa. Amén. Al que no cree. Y le dijeron los discípulos muy animados: Tomás, el Señor vino, estuvo en medio de nosotros, nos repartió el poder del Espíritu Santo. Y dijo este hombre: Tomás, yo mientras no meta mi mano en el costado. Él había visto donde habían roto el costado del Señor y que había emanado sangre y agua, dice la Biblia. Él lo había visto y dijo: mientras yo vi cómo le quedó ese costado, y alguien con esa herida no puede levantarse de nuevo. Mientras yo no meta mi mano en el costado, no creo. Mientras yo no meta mi dedo en el lugar donde esos clavos, que según algunos historiadores tenían alrededor un diámetro de 5 pulgadas. Imaginen cómo eran de gruesos esos clavos. Mientras yo no meta mi dedo en esa herida de ese clavo, yo no creo que sea él. Pero por si acaso, dijo él, voy a ir a ver qué pasa. 8 días después, están reunidos en el mismo lugar, a la misma hora, y Jesús entró. Estando con las puertas cerradas, Jesús entró. Se les aparece. Y cuando se les aparece, no se va donde otro, se va donde el incrédulo. Se va donde Tomás. Y como el Señor conoce todas las cosas, ¿cuántos lo creen? Cuando ve a Tomás, le dice: Tomás, aquí están las heridas de los clavos, mete tu dedo. No tengas cuidado, mete tu dedo acá. Gloria al Señor. Querías meter la mano en el costado, no hay problema. Aquí está mi costado, que fue lapidado, que fue traspasado por esa lanza. Y le dijo estas palabras: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, le dijo el Señor. Hermanos, a algunos de nosotros nos queda grande el nombre creyente, porque no creemos. Y para ser creyente hay que creer en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en un Dios que es perfecto y que hace maravillas. ¿Cuántos lo bendicen en esta mañana? En ese momento, Tomás, como muchos de nosotros: no, Señor, no es necesario, ahora sí creo, ya soy creyente. Le dijo el Señor: no eres creyente, porque si estás creyendo es porque vistes, es porque tocaste, es porque palpaste. Pero los verdaderos creyentes son los que son bienaventurados, dijo el Señor.
son bienaventurados los que no vieron y los que creyeron. Los que no tuvieron prueba, pero creyeron en lo que el Señor hizo. Hermano, yo le pregunto, los que estamos aquí esta mañana, ¿cuántos creemos que el Señor murió crucificado? ¿Y cuántos creemos también que al tercer día se levantó de entre los muertos? No vimos, no estuvimos ahí cuando lo mataron, no estuvimos ahí cuando lo sepultaron, no estuvimos ahí, hermano, cuando resucitó, pero por la fe, por el poder de Dios, creemos que Él no está muerto, Él está vivo y reina para siempre, nuestro amado Salvador. Entonces, el que necesita pruebas para creer no es creyente. Amén. Y yo me voy a saltar algunos aspectos que traigo esta mañana. Ojalá que en otra ocasión los podamos mencionar. Por ejemplo, las causas de la incredulidad y las consecuencias solamente se las voy a mencionar. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene ser incrédulo? La pérdida de bendiciones. Allá en Hebreos 3:19, hablando de lo mismo que le he mencionado de Israel, el escritor de los Hebreos dice que Israel no entró en la tierra prometida por su incredulidad. Amén. Por allá también una segunda consecuencia en Mateo 17 se nos recuerda cuando Jesús viene bajando del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Y están los otros discípulos tratando de expulsar el demonio de un muchacho lunático. Amén. Y lo están sacudiendo y están haciendo todo, pero nada, hermano. Y cuando Jesús llega, le dice: ¿hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? ¿Hasta cuándo voy a soportar la incredulidad de ustedes? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijo el Señor, tendrían el poder para decir que este monte se quite de aquí y que se vaya a echar al mar. Gloria al Señor. Una segunda consecuencia entonces es el fracaso espiritual. Quedamos en vergüenza. Y no porque nuestro Dios, hermano, sea avergonzado. Él no puede ser avergonzado. ¿Me escuchó? Sino que los fracasados somos nosotros. Porque no creemos, somos incrédulos. En tercer lugar, hay otra consecuencia de la incredulidad, y es la separación, el aislamiento de Dios. Hermanos, dice la Biblia que el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Eso lo dice Santiago. Porque el que duda es como las olas del mar, y que es llevado de aquí para allá. Por ratos cree, por ratos no cree, por ratos cree, por ratos no cree. Cuando viene al culto, oye la palabra, se acuerda de que Dios es poderoso y cree. Pero cuando está con el médico y el médico le dice que no hay esperanza para él o para ella, deja de creer. Y está creyendo por ratitos y por ratitos no cree, por ratitos cree, por ratitos no cree. Hermano, nos pueden presentar el diagnóstico médico más contrario posible. Podemos estar en la carencia, en la necesidad, en la crisis, en el problema más grande, pero nuestra fe no puede depender de las circunstancias. Debemos de creerle a Dios aun cuando no tengamos ni una sola razón para seguir creyendo. Podamos decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive, yo sé que el Señor sigue estando en el trono y que Él sigue siendo poderoso. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Dígale al que tiene a su lado: hermano, no dude, dígale. No tenga pena, no le va a decir nada. No dude. Por no decirle no sea incrédulo, ¿verdad? No dude, crea. Crea, hermano. Y en cuarto lugar, hay consecuencias de juicio de Dios por no creer. Esta historia yo quería compartirla, pero el tiempo me ha avanzado. De por allá en tiempos de Israel, voy a tratar de rápido mencionársela. Está en una gran zozobra y en gran necesidad. Y por allá una mujer le grita al rey: rey, sálvenos. Y el rey le dice: si no lo salva Jehová, ¿yo qué puedo hacer por ustedes? Hermano, era una cuestión de tanta crisis que están vendiendo hasta estiércol para comer. La gente está comiendo estiércol de paloma a causa de la grande crisis que hay en Israel. Situaciones
tremendas. Y el rey, como ha desobedecido a Dios, a quien está culpando es a Eliseo, al hombre de Dios. Y él quiere matar a Eliseo. Y Eliseo está reunido con los ancianos cuando un mensajero llega a decirle a Eliseo que lo andan buscando para matarlo. Hermanos, la situación llegó a una crisis tan grande que el pueblo recurrió al canibalismo. ¿Usted sabe qué es canibalismo? O sea, que una persona se coma a otro ser humano. Amén. Llegaron a ese punto. Dos mujeres se pusieron de acuerdo para comerse primero al hijo de una. Amén. Y luego comerse al hijo de la otra. El problema es que una de ellas, una de estas madres, bien se comió al hijo de la otra, pero cuando le toca entregar a su hijo, ahora no quiere entregarlo. Hermano, una cosa terrible, crítica. Y en medio de aquella situación, Eliseo dice: mañana por la tarde, cuando van diciendo que lo van a matar, mañana por la tarde a esta hora habrá abundancia de comida que ni va a caber en toda esta tierra. Dijo. Aleluya. El hombre de Dios hablando. Mañana va a haber abundancia de comida, dijo Eliseo. Por las puertas de Samaria va a entrar la gran abundancia. Y uno de los soldados dijo: ¿y cómo? Eso no puede ser posible. Le digo: ¿cómo va a ser posible? Si se están comiendo hasta los niños. La gente está comiendo cabezas de carnero, está comiendo estiércol de paloma. ¿Cómo puede ser posible que de un día para otro las cosas cambien? Y le dijo a Eliseo: por cuanto no has creído, tú no lo vas a ver, le dijo. Aleluya. Como tú no has creído, antes de que eso pase, el Señor te mata. Vas a morir y no lo vas a ver. Menos de 24 no creyó, el séquito real no creyó, pero 4 leprosos por allá escucharon. Aleluya. Y estos 4 leprosos dijeron: nosotros no tenemos nada que perder. Si nos matan, total somos leprosos, excluidos del campamento. Y pasaron, hermanos, en medio del campamento de Israel y llegaron al campamento de los sirios. Y mire la bendición de Dios. Lo que aquel hombre veía imposible, Dios lo hace posible en un segundo. Dios hizo tronar desde el cielo, dice la Biblia, y los sirios salieron huyendo, creyendo que Israel contaba con el apoyo de otro ejército. Y no era así. Ningún ejército terrenal los había venido a auxiliar. Era el ejército del cielo, era el Dios del cielo, aleluya, que había tronado desde allá arriba para traer liberación a su pueblo. Y los leprosos están comiendo, hermanos, pero a 2 cachetes allá, porque ellos fueron los primeros en llegar y hallaron todas las pertenencias de los sirios. Hermanos, comieron y hasta el rato se acordaron, hasta se durmieron un rato y dijeron: ve, el pueblo está hambreando, dijeron los 4 leprosos. Y se regresan y dice el pueblo: los sirios se fueron, allá está el campamento solo, hay provisión para todo el pueblo, vayan y traigan comida. Gloria a Dios. En lo que el pueblo, imagínense, tener días de no comer, estar teniendo que comprar, que pagar para comer estiércol de paloma, hermano. El pueblo, cuando oyó aquella noticia, hermano, se volcó. Y en la ciudad, como Eliseo lo había dicho, no cabía la gente saliendo buscando la provisión. Y mientras la gente va corriendo, ¿se acuerdan del soldado incrédulo? Ahí está parado el soldado incrédulo y toda la gente pasó encima de él, dice la Biblia. Lo pasaron llevando. No vio la bendición porque no creyó. Hermano, no sea que alguno de vosotros, dice la escritora de los Hebreos, deje de alcanzar la promesa por alguna raíz de incredulidad. No, creamos que el Dios al que servimos es Dios fiel. Creamos que el Dios al que honramos es Dios poderoso, que no se equivoca. Hay consecuencias. Y ahora yo quiero hablarle brevemente, porque quiero ser muy honesto en esto de creer. Porque hay una práctica en la iglesia que se ha infiltrado en los últimos años. Antes, cuando yo era un niño, yo no escuchaba de esto, pero últimamente yo lo he venido viendo, y muy sutilmente, hasta dentro de nosotros a veces hay palabras que se nos filtran un poco extrañas, que tienen que ver un movimiento que nació hace más o menos unos 25 años, que se llamó la confesión positiva.
es darle poder a las palabras que la gente dice. ¿Ha oído usted palabras como yo declaro, por ejemplo? Hay gente que dice, yo declaro cielos abiertos. Yo declaro que el milagro está hecho. Yo decreto, yo ato, dicen otros. Otros dicen, todavía más abusivo, yo reclamo. Amén. Yo reclamo la promesa de Dios. Yo me apropio, dicen otros. Otros dicen, yo proclamo victoria. Aleluya. Qué silencio, hermano. Otros dicen, yo confieso. Y yo he visto gente, y quiero aconsejar a la iglesia, eso no lo andemos haciendo. Cuando vamos a orar por enfermos, hay gente que dice, hermano, declárese sano, declárese sano. No. Y le dice, no, es que el milagro está en su boca. ¿Dónde dice eso la Biblia? No hay que declararse. Ya le voy a explicar cómo es esto. Hay otra gente que dice, vea su milagro, visualice su milagro. Ya viene su bendición. ¿Ya ha oído eso? Declárela, ya viene. Y la gente declara y declara y no viene la bendición. Porque ¿qué es lo que son? Son unos mentirosos, unos emocionalistas. Hay otro que dice, la palabra que usted dice tiene poder, basados en las palabras de Proverbios 28. Y que en tu boca está palabra de vida y de muerte. Pero de lo que está hablando ahí es lo mismo que dice Santiago, que con la lengua podemos encender un fuego y llevar a alguien a la misma muerte, hermano. No está hablando de que tenemos el poder para confesar algo. Es más, hay gente que dice, mire, confiese, diga que las cosas ya vienen, porque la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fueren. ¿Ya ha oído eso? Ahora le pregunto, ¿dice eso la Biblia? De llamar las cosas que no son como si fueren. ¿Lo dice? Sí lo dice, pero no está hablando de los seres humanos. El problema es que a nosotros nos gusta sentirnos como los amos, los patronos. Nos gusta pensar o creer que Dios es un sirviente que está a mis órdenes, que está a mi servicio, que yo le digo cuándo me sana, cómo me sana, de qué manera me sana, como Naamán. Que él dijo, cuando yo llegue, el profeta va a levantar sus manos, rayos y centellas van a caer, la tierra va a temblar, una nube me va a rodear, inmediatamente voy a quedar blanco. Tenía que ir al Jordán a meterse 7 veces y no le gustó cuando le dijeron que tenía que ir. Porque hay que ser obedientes para recibir lo de Dios. Vaya conmigo a Romanos 4:17. Le voy a explicar lo que dice ahí. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Lo tenemos? 4:17 de Romanos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, está hablando Abraham, delante de Dios, ¿a quién? ¿Qué dice? ¿A quién? Creyó. El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? ¿Quién? Dios. Y llama las cosas que no son. Entonces, ¿quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. No dice que somos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Usted no ve a Abraham en el desierto diciendo, yo declaro la tierra prometida para mí, yo declaro que toda esa tierra va a ser para mi descendencia. ¿O Dios le dijo alguna vez? Decláralo, Abraham, declara que esa tierra es tuya, decreta que esa promesa es tuya. No, Abraham no se le dijo que declarara, no se le dijo que confesara, no se le dijo que reclamara. A Abraham lo que se le pidió es que creyera la promesa, y como creyó, como viendo al invisible, dice la Biblia, le fue contado por justicia, y aún murió y no alcanzó la promesa, pero le dio una mejor el Señor, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la palabra. ¿Cuántos lo adoran en esta hora? No hay que declarar, no hay que decretar, hay que creer.
Usted no declare, usted no decrete, no, usted pida y crea. Porque la Biblia dice: pedid y se os dará. Y pedir no es lo mismo que declarar. Y pedir no es lo mismo que reclamar. Y pedir no es lo mismo que estar, hermano, como comprometiendo a Dios con lo que Él tiene que hacer. No, nuestro Dios es soberano y Él opera a la manera que Él quiere. Él opera a la forma que Él quiere. Es más, podemos hasta morir esperando en la misericordia de Dios y no hay problema, porque después de esta vida, con nuestros ojos hemos de encontrarnos con nuestro amado Salvador. Como dice Job: después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Así que fe no es declarar, fe no es reclamar, fe no es confesar, no, fe es creer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción. Y convicción y certeza es creer. El justo por la fe vivirá, dijo el Señor. Usted no ve a Noé, que es presentado allá en Hebreos 11, declarando: yo declaro un arca hecha. No, no, crea que Dios lo mandó a hacer el arca y póngase a trabajar, muchacho. Porque declarando nunca va a ser arca. Póngase a trabajar. Amén. No es declarar, es trabajar, es creerle a Dios. Gloria al Señor. Estas cosas casi que no nos gustan porque como es lo que estamos acostumbrados. Pero yo sé que aquí hay hermanos de hace ya varios años en el evangelio y que saben que estas locuras antes no estaban. Eso es algo nuevo. Quien se ha infiltrado en la iglesia, eso de declare, proclame, hermano, confiese, decrete. Por allá salió una de esas cantantes neopentecostales, cuando otro cantante guatemalteco estaba enfermo, diciendo: yo decreto que se sana y no vamos a aceptar, oiga esas palabras, no vamos a aceptar un no por respuesta. No, hermano, no pasó ni 15 días y el cantante ya estaba muerto. Sí. Es Cristín Di Clario, ahí está el video, usted lo puede buscar en YouTube. Cristín Di Clario orando por Julio Melgar, cuando Julio Melgar tenía cáncer. Y digo: no aceptaremos un no por respuesta. ¿Y cómo queda esto en vergüenza después? ¿Será que Dios se equivocó? Amén. ¿Será que Dios, hermano, falló a su palabra? Porque esta mujer está hablando en nombre de Dios y está comprometiendo a Dios, diciéndole: no vamos a aceptar que nos digas que no. Es sí o sí. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios de esa manera? Si Él está en su trono y Él es soberano. Y si nosotros somos pequeños, que con una sola palabra, como fuimos creados, también podemos dejar de existir. El límite de nuestra vida está en las manos de Dios. Así que mientras viene el momento de mi liberación, dijo Job, lo que voy a hacer es creer en el Señor, es creer en Él. ¿Cuántos creen en Él, hermano? Los que creen no serán avergonzados, dice la palabra. Los que confían en el Señor, los que creen en su palabra, no serán confundidos. Así que yo finalizo en esta mañana. Y usted dirá: hermano, yo siento que tengo problemas de incredulidad. ¿Cómo la venzo? ¿Cómo venzo la incredulidad en mi vida? 5 consejos rápidamente. Primero, alimente su fe con la palabra de Dios. Cada mensaje que escuche, que alimente su alma y su fe en el Señor. Amén. Alimente su alma, su fe con la palabra de Dios. Cada palabra alimenta nuestra fe. ¿No es acaso lo que dice Romanos 10:17, Pablo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces nuestra fe es alimentada a través de lo que escuchamos, a través de lo que leemos. Alimentemos nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, debemos de pedirle al Señor, orar, pedirle que ayude nuestra fe. No hay peor incrédulo que el que no reconoce su propia incredulidad. Amén. ¿Se acuerdan de aquel muchacho, de aquel padre de familia con su hijo lunático? Y le dice al Señor: ¿y tú crees que yo puedo hacer algo? Y le dice al Señor: ayuda mi incredulidad, le dijo. Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24.
Yo creo, Señor, allá en el fondo creo, pero por ratos como que no creo. Ayuda mi incredulidad. O la oración que hacían los discípulos: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos oramos por eso, hermano? Que nuestra fe sea aumentada. Que el Señor ayude en nuestra incredulidad. Usted siente que no cree verdaderamente, entonces pídale al Señor que le ayude a creer. Tercero, recuerde testimonios pasados. Recuerde lo que Dios ya hizo en su vida. Hermano, yo cuando paso por momentos de enfermedad y crisis, yo siempre me remonto cuando yo tenía 9 años y donde perdí la conciencia por varios días. El médico dijo: ya no hay nada de esperanza, 70% que este muchacho se va a morir. Gloria al Señor. 30%, y yo lo tengo tan presente. Es más, el día viernes que llegamos allá a Salalagua, vino a mi mente un recuerdo muy vago de esa edad, del día, hermanos, que yo desperté después de estar inconsciente por varios días, sin ingerir nada de líquidos. Y recuerdo tan bien que unos hermanos de la iglesia Emmanuel de Santa Rosa de Lima, que llegaban a orar todos los días allá al hospital, ese día estaban orando por mí. Y cuando los hermanos estaban orando por mí alrededor de la camilla, yo desperté. Y recuerdo, quisiera encontrarme con ese anciano. No sé si todavía vive, ni siquiera le pregunté su nombre y era un niño. Pero ese anciano, orando, hermanos, en aquel hospital, fue lleno del Espíritu Santo. Y aquel anciano le profetizó a mis padres y les dijo: dice el Señor que este niño no se va a morir, que el Señor lo va a levantar y que este niño va a ser un predicador de la palabra. Y cuando aquel anciano, hermano, estaba hablando, yo vi en visión que el Señor me permitía pararme en púlpito y predicarle a muchas personas. Y ¿sabe qué? Ese viernes cuando llegué, yo me senté, hasta me quedé asustado, porque inmediatamente tuve el recuerdo de esa visión que el Señor me dio siendo un niño de 9 años, hermano. Y cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, las situaciones difíciles a la vida, yo me recuerdo que el Señor ya me levantó del borde de la muerte. Y si el Señor me levantó de ahí y ahora me hizo su siervo, ¿por qué el Señor no podrá seguir obrando en mi vida en cualquier necesidad que tenga? ¿Me está escuchando? Hay que recordar lo que Dios ya hizo. Cuarto, le decía, como dice el proverbio: el que anda con sabio, sabio será. Y como dice el dicho salvadoreño: el que anda entre lobos, a ovejar aprende, ¿verdad? Es un adagio que tiene una base bíblica. Su base bíblica es lo mismo, con otras palabras. Pero debemos nosotros rodearnos, relacionarnos con personas de fe. ¿Usted quiere crecer en su fe? Relaciónese con gente de fe, con gente de oración, con gente que le crea a Dios. Y un quinto consejo: obedezca a Dios aunque no entienda lo que está pasando. Porque hay gente que cuando viene la prueba decide rebelarse contra Dios. Ya no me congrego, ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Él sigue estando en su trono, Él no pierde nada. Los perdidos somos nosotros. Los necesitados somos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, debemos nosotros obedecer a Dios en todo tiempo, aunque no entendamos el porqué. Aunque no entendamos cómo, cuál es el propósito de lo que estamos pasando, no preguntemos por qué, simplemente sometámonos a la voluntad de Dios. Someteos pues, dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando nos sometemos bajo el propósito de Dios, cuando nos sometemos bajo la voluntad de Dios, cuando no renegamos en medio de la prueba, sino que creemos que en el Señor está la respuesta, podemos decir como dijo el siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque al final él tuvo un encuentro con ese Dios poderoso que no falla, con ese Dios poderoso que no miente, que solo pide de su pueblo que sigamos creyendo fielmente a sus promesas. ¿Cuántos creen en la promesa de Dios? ¿De verdad? Entonces, si creemos en la promesa de Dios, sigamos adelante. Y no permitamos que ninguna raíz de incredulidad se posicione en nuestra vida y nos aparte de nuestra fidelidad a Dios. Demos una ofrenda de palmas al Señor en esta hora.
Pongámonos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos has dado. Hemos recibido